Hola, muy buenas. A ver, vamos a hablar del monopolio y de la competencia perfecta, pero desde un punto de vista de eficiencia, de excedentes y de pérdida irrecuperable de eficiencia. Vale, primero vamos a ver qué significa que una situación sea eficiente en el sentido de Pareto. Bien, pues para que una situación sea eficiente, para que sea eficiente en el sentido de Pareto, se ha de cumplir que el precio sea igual al coste marginal, ¿vale? Y eso se va a dar en la competencia perfecta. O sea que lo que tiene que suceder es que el precio sea igual al coste marginal. Si eso se da, se dice que es eficiente en el sentido de Pareto. Bien, ¿eso a qué nos lleva? Para que una situación sea eficiente en el sentido de Pareto, es eficiente en el momento en el que no es posible mejorar el bienestar de uno sin que el bienestar de otro empeore, ¿vale? Cuando eso no es posible, cuando no es posible mejorar uno sin que otro empeore, se dice que hemos llegado a una situación eficiente en el sentido de Pareto. O sea que es imposible que todos mejoren más, que todos mejoren. O si intentamos mejorar a alguien saldrá perjudicado, ¿vale? Cuando eso ocurre, se dice que ya es eficiente en el sentido de Pareto. Y en competencia perfecta sí se da eso, pero en el monopolio no se da eso. En el monopolio no se llega a una situación eficiente, en el sentido de Pareto, porque se podría llegar a unas negociaciones en las que ambas partes mejoraran, tanto los consumidores como el productor. Mira, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en competencia perfecta. Vamos a poner aquí la cantidad y aquí vamos a poner el precio. Vamos a suponer una curva de demanda lineal. Esta es la curva de demanda. Y vamos a suponer que el coste marginal pues, va a ser este. Este va a ser el coste marginal. Entonces, en competencia perfecta, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ellos lo que van a hacer es igualar el precio que viene dado por la curva de demanda con el coste marginal. Y sería esta situación que hay aquí. Vale, esta sería en el eje horizontal. Esto me daría la cantidad en competencia perfecta. Y esto en el eje vertical me daría el precio en competencia perfecta. Y en esta situación se dice que el mercado está en una situación eficiente en el sentido de Pareto. Porque si, por ejemplo, queremos incrementar la cantidad, a la hora de poner el precio, si el precio lo ponemos y lo fijamos en la curva del coste marginal, pues el precio que se va a pagar va a ser superior al precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores. Ahí los consumidores serían perdiendo. Pero si para fijar el precio lo fijamos en la curva de demanda, pues el precio sería inferior al coste marginal. Ahí los productores saldrían perdiendo. Y cualquier precio que yo fije por aquí en medio va a ser inferior al coste marginal. O sea que ahí el productor va a salir perdiendo. O sea que llegado a este punto es imposible mejorar el bienestar de todos. Bueno, en este caso, el excedente de los consumidores, pues lo que hay entre el precio que pagan, que va a ser este, y el precio que hubiesen estado dispuestos a pagar. Y eso viene dado por la curva de demanda. O sea que esta zona que hay aquí, que es la que me marca la diferencia entre el precio que han pagado y el precio que cada uno hubiese estado dispuesto a pagar, pues esa diferencia, que es lo que hay entre la curva de demanda y la línea que pasa por el precio que han pagado, esa zona va a definir el bienestar de los consumidores, o sea, el excedente de los consumidores, que es la diferencia entre lo que yo hubiese estado dispuesto a pagar y lo que realmente pago. Y por otra parte, en la parte de abajo, la zona que hay entre el precio que cobran los productores, que es el mismo que el que pagan los consumidores, y el precio que cuesta producirla, ese precio viene dado por la curva de coste marginal, pues esa diferencia me marcaría lo que es el excedente o el bienestar de la empresa. O sea, este sería el excedente de los consumidores y este sería el excedente de los productores, que es la diferencia entre lo que le cuesta producir y el precio que cobran. O sea, el precio está por encima de lo que cuesta producir, entonces hay ahí un bienestar para ellos. Bueno, pues ese bienestar se podría medir por esa zona que hay aquí. Eso es lo que ocurriría en competencia perfecta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un monopolio? Bien, en monopolio la diferencia
que tiene con respecto a competencia perfecta es que el monopolio para vender más tiene que bajar el precio. O sea, él se enfrenta, él tiene esta curva de demanda, él tendrá un coste marginal y entonces lo que él va a hacer como empresa maximizadora de beneficios va a hacer lo mismo que en competencia perfecta, igualar el ingreso marginal al coste marginal. Lo que pasa es que en competencia perfecta el ingreso marginal es el precio y en el monopolio el ingreso marginal no es el precio. El ingreso marginal, vamos a suponer una curva de demanda lineal, pues el ingreso marginal será una curva que vendrá por debajo de la curva de demanda. Una curva que irá pues más o menos así. Entonces esta sería la curva de ingreso marginal. Entonces el monopolio se va a fijar donde el ingreso marginal va a coincidir con el coste marginal, que es la condición para maximizar el beneficio. Entonces el punto donde coinciden ambas curvas va a ser este de aquí. Y en ese punto, en el eje horizontal, pues me daría esa cantidad. Esa sería la cantidad que estaría dispuesto a producir el monopolista. ¿Pero a qué precio? Claro, el monopolista no se va a fijar, él no va a hacer igual ingreso marginal a coste marginal y de ahí sacar el precio, no. Él se va a su curva de demanda. Porque él sabe que esa cantidad, los consumidores estarían dispuestos a pagar este precio. Se va a la curva de demanda y este sería el precio del monopolio. Vale. Fijaros que la situación con respecto a la competencia perfecta, que el precio iba a ser este, pues el precio del monopolio, este sería el precio en competencia perfecta. Bueno, pues el precio del monopolista es superior al precio que se paga en competencia perfecta. Vale, ¿por qué se dice que en el monopolio se genera una situación que no es eficiente en el sentido de Pareto? Vale, ¿por qué no es eficiente? Porque se podría dar el caso de que ambos mejorasen, ¿vale? Se podría dar esa situación. Difícil, pero se podría dar esa situación. El monopolio sabe, vamos a suponer que esta cantidad son 1000 unidades. Y vamos a suponer que el precio al que vende esas 1000 es 10, número redondo. 1000 unidades y 10, o sea, 1000 es la cantidad en la que el ingreso marginal coincide con el coste marginal y esa cantidad llevada a la curva de demanda pues me da un precio de 10. Entonces el monopolio lo que no quiere es modificar el precio de estas 1000, ¿vale? Porque si él produce más, pero tiene que bajar el precio, eso ya no le va a interesar, porque la cantidad y el precio en el que obtiene el máximo beneficio es cantidad 1000, precio 10, ¿vale? Yo no puedo alterar eso. O sea, si yo quiero vender toda la unidad del mismo precio, la idea es esta cantidad y ese precio. Ahora, se podría llegar a esta situación. Yo estas 1000 unidades las vendo a 10. Ahora, esta cantidad que hay entre la cantidad que vende el monopolio y la cantidad que se podría vender en competencia perfecta, estas cantidades que se dejan de vender, esas se podrían negociar. ¿Por qué? Porque el precio que están dispuestos a pagar los consumidores, que viene dado por la curva de demanda, es superior al coste de producción. O sea, al coste de producir cada una de ellas. Entonces se podría llegar a una situación en la que se cobrase un precio intermedio y salen beneficiados los consumidores porque pagarían una cantidad menor a la que estarían dispuestos a pagar y salen beneficiados el monopolio porque cobra una cantidad superior a lo que le cuesta producir, pero siempre y cuando estas 1000 las venda a 10. O sea, él no va a tocar esta cantidad. O sea, esas 1000 las va a vender a 10. Y entonces se podría llegar a mejorar la situación de ambos si me dejasen vender todas estas cantidades a un precio intermedio entre lo que pagarían los consumidores y lo que es el coste marginal. Imaginaros que estas cantidades se venden, por ejemplo, a este precio que de aquí. Entonces salen beneficiados todos estos consumidores porque pagan este precio y ellos estarían dispuestos a pagar este. Y sale beneficiado el monopolio porque a él le cuesta esto y va a cobrar eso, ¿vale? Si se pudiese dar esa situación, ambos mejorarían. Por eso se dice que la situación del monopolio no es eficiente, porque se podría llegar a una situación en la que ambos mejorasen. Claro, pero eso al monopolio le interesaría
siempre y cuando esta cantidad que es la que sostiene de igualar el ingreso, con el ingreso marginal con el coste marginal, esa cantidad no me la tocase. Bien, por eso se dice que el monopolio en el monopolio se genera una ineficiencia en el sentido de Pareto. Podríamos mejorar digamos, el bienestar de ambos. Pero a la hora de cobrar, eso ya implicaría cobrar precios distintos y eso ya estaríamos hablando de una discriminación de precios y eso ya sería tema de otro vídeo. Bien, entonces hemos visto que un monopolio genera una situación que es ineficiente en el sentido de Pareto. Pero en el monopolio, ¿cuál es el excedente? ¿Cuál es el excedente del monopolio, del monopolista? ¿Y cuál es el excedente de los consumidores? Pues mirad, aquí está la curva de demanda. Vamos a suponer siempre una curva lineal. Aquí tenemos el coste marginal. Y el monopolista, recordad que lo que hacía era igualar el ingreso marginal, que siempre irá por debajo de la curva de demanda, igualar el ingreso marginal con el coste marginal. Y es lo que va a hacer producir esta cantidad y el precio lo busca en la curva de demanda. Aquí tenemos el precio del monopolista. Entonces, ¿cuál sería el excedente del productor? Primero vamos a analizar el excedente del consumidor. Bien, el excedente del consumidor, fijaros que se vende esta cantidad. Se va a vender toda esta cantidad. Esa cantidad, si la miramos en la curva de demanda, correspondería a esta zona. Vale, esto me marcaría el precio al que estarían dispuestos, o sea, el precio que estarían dispuestos a pagar los consumidores. Sin embargo, el precio que van a pagar los consumidores va a ser este. O sea que este grupo de consumidores, pues, tiene un bienestar porque el precio que estarían dispuestos a pagar es superior al que pagan. O sea, este sería el excedente de los consumidores. ¿Y cuál sería el excedente del monopolista? Pues la diferencia que hay entre el precio que cobra y lo que le ha costado. O sea, lo que le cuesta, eso se encuentra en su curva de coste marginal, que sería esto de aquí. Esto sería lo que le cuesta la producción y esto sería lo que cobra. O sea que el excedente sería esta diferencia, por la diferencia que hay entre lo que cobra por todas estas unidades, o sea, entre lo que cobra y lo que le cuesta. Bueno, pues esa zona vendría a definir lo que es el excedente del monopolista. Si esto lo comparamos con la competencia perfecta que llegaba hasta aquí, pues está este triángulo que hay aquí, que sería la pérdida de eficiencia. O sea, eso es lo que en competencia perfecta se daba y ahora se deja de dar. Esta zona es una zona que deja de ganar. Deja de ganar los consumidores y que deja de ganar el monopolio. Si lo comparamos con la competencia perfecta, donde está la curva de demanda y esto de aquí sería el coste marginal, aquí estaría el precio, bueno, pues este sería el excedente de los consumidores y este de aquí sería el excedente, digamos, de los productores. Entonces, esta zona que hay aquí, este triángulo, imaginaos que este de aquí, pues ese triángulo se deja de ganar. Es una zona que se pierde, por eso se dice que el monopolio genera una pérdida de eficiencia, comparándolo con la competencia perfecta. En competencia perfecta, toda esta zona sería excedente, una parte de los consumidores y otra parte del productor. Sin embargo, en el monopolio, esa parte ni se la lleva uno ni se la lleva el otro. Es una parte que se pierde con respecto a esta. Por eso se dice que en el monopolio se genera una pérdida de eficiencia. Si comparamos la situación del monopolio con la de competencia perfecta, fijaros que en competencia perfecta, si aquí tenemos la curva, aquí tenemos el coste marginal. Bien, vamos a poner aquí el precio que cobra, aquí la cantidad, esta sería la cantidad en competencia perfecta, y aquí el precio en competencia perfecta. Vale, en el monopolio, esto iría así,
más o menos, bueno, pues la cantidad del monopolista estaría aquí, la cantidad del monopolio, y el precio que cobraría pues estaría en la curva de demanda, que estaría un poco más arriba, precio de monopolio. Mirad, el consumidor en competencia perfecta tenía este triángulo. Todo ese triángulo le pertenecía al consumidor en competencia perfecta. Al llegar al monopolio, el consumidor se queda solamente con esta parte. O sea, ha perdido esto. O sea, ha perdido todo esto de aquí. Todo esto lo ha perdido el consumidor. Vamos a ver cómo cambia de competencia a monopolio el productor. En competencia perfecta, los productores tienen todo este excedente, pues lo que hay entre el precio que cobran y el coste marginal. Sin embargo, en la situación de monopolio, el excedente pasaría a ser todo este de aquí. O sea, lo voy a pintar de color, por negro. El excedente sería este de aquí. O sea que han ganado una parte, pero han perdido otra. O sea, han ganado esta parte que hay aquí arriba, pero han perdido esta. Y luego hay esta parte de aquí y esta parte de aquí que ni gana uno ni gana otro. O sea, esa parte, con respecto a la competencia perfecta, se pierde. En la situación del monopolio, el que sale perjudicado es el consumidor, que de tener una zona que era toda esta, solamente se queda con esta. Luego, de la zona que pierde el consumidor, hay una parte que gana el monopolio, pero luego hay una parte que pierde uno y que pierde otro. ¿El monopolio sale ganando? Bueno, pues habrá que comparar lo que pierde con lo que gana, ¿vale? El que sale perdiendo sí o sí va a ser el consumidor. Bien, pues esto sería, digamos, ver la situación, o sea, la pérdida de eficiencia que se generaría en una situación en la que se diese un monopolio. Y otra cosa distinta sería ver el beneficio que obtiene el monopolista. O sea, ¿qué beneficio? O sea, ¿cómo sabemos el beneficio que obtiene un monopolista? Bueno, pues para ver el beneficio que podría obtener un monopolista, tendríamos que tener claro, bueno, aquí tenemos la cantidad, aquí tenemos el precio, vamos a suponer una curva de demanda lineal, aquí tenemos el coste marginal, aquí la curva de demanda, y vamos a suponer que el ingreso marginal, como siempre, lo tenemos por aquí, ingreso marginal, y aquí tendríamos la cantidad del monopolio. Y aquí arriba tendríamos el precio que cobra el monopolio. Bien, ¿cómo sabemos cuál es el beneficio o cómo podemos ver gráficamente, cómo podemos graficar el beneficio que obtendría el monopolio? Bueno, pues para eso me haría falta saber cómo se comporta la curva del coste medio. Vamos a suponer que estamos en el largo plazo y en el largo plazo no hay costes fijos, son todos costes variables. Pues vamos a ver el coste medio de producción. Porque yo sé que voy a producir esta cantidad y cada una de las unidades voy a vender a este precio. O sea, yo cada unidad, vamos a suponer que esta cantidad son 1000 y que el precio es 10. Bueno, pues yo sé que voy a producir 1000 y que voy a cobrar 10 cada una. ¿Cómo se podría ver el beneficio? Bueno, pues vamos a ver el coste medio. Vamos a suponer que el coste medio pues viene por aquí, por ejemplo, el coste medio pues viene por ejemplo así. Y aquí tendríamos el coste medio. Bueno, pues a mí me interesaría ver en el punto de producción en el que se va a detener el monopolista, que sería en este caso 1000, en ese punto de producción, ¿cuánto vale el coste medio? Vamos a suponer que el coste medio está aquí. Bueno, pues yo me tengo que ir al eje de la Y y aquí tendría el coste de producción, el coste medio. ¿Qué significa eso? Que yo cada una de estas 1000 unidades, a mí me ha costado producirla esta. Vamos a suponer que esto vale 8. Pues es como si cada una de estas 1000 unidades me costase producirla 8. Y cada una de estas 1000 unidades yo la voy a vender a 10. Pues este margen que hay entre el 8 y el 10, o sea, por cada unidad que yo voy a vender, gano 2 unidades, porque a mí por término medio cada unidad me cuesta 8 y yo cada unidad la voy a vender a 10. O sea que el beneficio vendría dado
O sea, este sería el margen que tendría el monopolista, la diferencia que hay entre lo que le cuesta producir cada una y el precio al que vende cada una. Si esto lo queremos graficar, pues sería un rectángulo que tendría de altura la diferencia que hay entre el coste de producción de cada una y el precio al que vende cada una, sería la altura, y la base pues sería simplemente la cantidad, digamos, intercambiada, que serían 1000. Bueno, pues este rectangulico que hay aquí, ese rectángulo me vendría a definir el beneficio del monopolista. O sea que el beneficio del monopolio viene dado por la diferencia entre el precio al que va a vender y lo que le cuesta producir cada una de ellas. O sea, tenemos que tener en cuenta la curva de demanda que me va a dar el precio y tengo que tener en cuenta la curva del coste medio, que es la que me va a definir el coste de cada una de las unidades. Muy bien, ya sabéis que en competencia perfecta el beneficio sería cero en el largo plazo, porque el precio coincide con el coste marginal, lo que ingresa es lo que le cuesta producir. Pero en el monopolio esa situación no se da. Muy bien, pues espero haber aclarado un poco la diferencia que hay entre un monopolio y una empresa que esté en competencia perfecta, viendo lo que era una situación eficiente en el sentido de Pareto, viendo lo que son los excedentes de cada uno y viendo también por qué un monopolio pues, genera una pérdida de eficiencia y cómo ver gráficamente cuál es el beneficio o cómo se calcula el beneficio de un monopolista. Muy bien, pues ejercicio resuelto y hasta el siguiente vídeo.